y se va a tocar el tema del perdón. Y yo le puse el título a esta palabra: el perdón nos libera. El perdón nos libera, ¿sí? Entonces quiero que tome lectura en San Lucas capítulo 23, verso 33. San Lucas 23. Y acá vemos al modelo nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo, en el momento que Él hizo uso de su voluntad y dejarnos esta gran enseñanza a nosotros de lo que nosotros, en medio de situaciones de la vida, también tenemos que determinarnos de esta manera. Dice nuestro Señor en San Lucas capítulo 23, verso 33: y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Vamos de vuelta. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, a uno a la derecha y otro a la izquierda. Y luego Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartían entre sí sus vestidos, echando suerte. Bueno, Jesús, usted sabe que estuvo en la tierra entre tantos, brindando esperanza, trayendo sanidades, trayendo liberación, haciendo un bien que no tenía explicación, porque nadie había hecho hasta ese momento lo que hizo Jesús. Tantos milagros y tantas enseñanzas que había hecho Jesús. Entonces eso es lo que impactó a la gente, y la gente lo seguía, la gente lo amaba a Jesús. Es decir, alguien que hacía tanto bien fue amado y seguido por mucha gente. Pero en el momento donde se tenía que cumplir lo que Jesús venía a hacer, era dar su vida en la cruz por todos nosotros, esa gente que le amaba, que le seguía, y quizá a los que él había sanado, eran los que estaban presenciando y quizás llevando adelante este gran acto, ¿no? de crucificar a Jesús. Después de haberlo lastimado tanto, de haberlo golpeado tanto, estaban finalmente ellos en un lugar donde era el final de todo, pareciera. Bueno, y nos encontramos en ese cuadro de Jesús, donde Él pudo salir de todo ese, de esa madeja, podríamos decir, ese ovillo de emociones encontradas y pensamientos de idas y vueltas que nos encontramos cuando nos acontecen cosas. Usted va a ver que todos nosotros vivimos una especie de trauma a veces en la vida, y vivimos situaciones que no quisiéramos que hayan venido, pero vinieron. Y muchas de esas cosas, por lo general, la mayoría de esas, está en el entorno más íntimo. Está en casa, en la familia, ¿verdad? El lugar donde nos amamos, donde uno quisiera: no me la toques, esto es mío, amo esto. Y bueno, ese es el ámbito del hogar, de la familia por lo general. Pero bueno, ahí es el lugar donde nosotros no podríamos esperar eso, porque tantas cosas hemos vivido, compartido, y nos decimos cosas mutuamente, pero de repente, claro, el mal está en el hombre y se manifiestan estas cosas y ocurre lo que no debía ocurrir. Me viene de la memoria un libro que se trata de estos temas de crisis, donde el hombre superó, y hablaba una mujer empresaria. Ella contaba su experiencia, que de chiquita su mamá lo mandó a los 8 años a trabajar porque tenía necesidades, y tenía su hermana mayor que era preferida de la mamá y ella preferida del papá, aparentemente. Entonces había diferencias en el matrimonio, y la mamá se descargaba en ella. Cuando se iba el papá, la nena de esta señora que cuenta el testimonio dice que la mamá lo golpeaba, lo hacía hacer las cosas de la casa, y no tomaba en cuenta por ahí a la otra para decir lo mismo que haga en la casa. Y ella cuenta esas cosas que acontecían dentro del hogar y que van generando marcas y marcas. Después que ella va a trabajar, el sueldo de ella venía a su casa y nada para ella, pero sí se le compraba cosas especiales para su hermana, que no trabajaba, que era la protegida. ¿Cómo actuamos los hombres, no?
Y entonces llegó a los 15 años, ella cuenta que vio un anillo muy, muy lindo que le gustó. Y bueno, ella compró ese anillo sin consultar a mamá. Y la mamá dice que le dio una golpiza tremenda porque compró ese anillo. Bueno, entonces después vino algo más trágico. A su papá le encontraron un problema de salud. Es real, esto lo puede ver en un libro que se llama Tesoros en vasos de barro, el pastor Claudio Freyson lo escribió. Y este es el testimonio que le estoy contando resumido. Y después dice que creo que a la edad de los 16 años su papá le tuvo una enfermedad, finalmente falleció. Bueno, usted lee el libro y va a contar el testimonio, va a ver el testimonio, realmente es de no creer. Pero dice que cuando vuelven de enterrar a su papá, su mamá vino y le pegó tanto, porque es el mismo Satanás haciendo este mal. ¿Me entiende? Le pegó tanto y le dijo una palabra que le grabó. Le dijo, a ver si tu papá ahora te viene a defender, le dice. Claro, esas palabras que nosotros hablamos, ¿no? Y uno en este momento, claro, acá estamos viendo el agresor, ¿no? Pero está la víctima, que en este caso nuestro Señor era la víctima y nosotros muchas veces somos esa víctima, ¿no? Y somos también los agresores. Cualquiera sea el lugar, usted seguramente se va a identificar con esta palabra hoy, porque todos hemos pasado por situaciones difíciles que necesitamos resolverlas. Necesitamos perdonar. Necesitamos pedir perdón. Necesitamos ser perdonados. Necesitamos el perdón, ahora lo vamos a entender. Entonces cuenta esta señora que es jovencita, era ella, se fue de la casa, de su casa y a trabajar porque trabajaba con cama y ella estudiaba y le mandaba su sueldo a su mamá completo. Bueno, finalmente se encontraron, tuvieron muchos encuentros y su mamá repitió lo que hacía, lo de siempre, y ella dijo, bueno, está bien, no lo voy a ver nunca más. Pasaron los años y ellos se fueron a vivir en Mar del Plata, la mamá y la hija preferida, y la otra señora estudió en la vida y llegó a ser una empresaria, incluso a ocupar un poder en la política en los 90, y dice que en un momento ella pasaba a la calle y un auto se lo llevó. Bueno, operación, ella se pudo rescatar, pero quedó en silla de ruedas. Entonces, su mamá, ella dice, bueno, estamos viejas ya, 60 años creo que tenía, para estar peleando con mamá y con mi hermana. Voy a llamarlas, dice, y voy a tratar de estar bien estos últimos años con ellas. Lo llama. Entonces, esta señora ya era una señora exitosa, una empresaria de muchos bienes acá. Lo llama a la mamá y a la hermana, le dice, quiero verlas, hace mucho que no los veo. Y la mamá le dice, sí, nosotros también queremos verte, hace mucho que no te vemos. Se encontraron y vieron que ella estaba bien económicamente. Entonces la mamá le dice, hija, le dice, ya la verdad, yo pocos años me va a quedar en la tierra, le dice, yo quiero vender el departamento que tenemos en Mar del Plata, le dice, y quiero venir a vivir con vos y tu hermana acá, en Belgrano. Y ella tenía propiedades y dice, yo voy a vender un departamento de los que tengo y voy a comprar otro para nosotros. Bueno, festejaron. Compró el departamento, lo hicieron hacer, todo, pero en la marcha de eso se mete la mamá y la hermana, dice, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y le comenzó a cerrar a esta señora que no había cambiado nada. Hacía más de 30 años que no se veían, no había cambiado nada. Entonces, en un momento, ella los confronta, le dice, ¿cómo se va a repetir a esta edad lo que hemos vivido en otro tiempo? Y la mamá le dice, mirá, te vamos a decir la verdad. Nuestra intención es venir a vivir solas nosotras acá. Ay, entonces, bueno, ella dijo una palabra y dijo así, aunque te mueras, no vendré a taparte tus ojos, le dijo. Mire, claro, veamos las dos cosas, ¿verdad? Es decir, alguien que tuvo una mala vida y que dice, yo ya quiero parar, y uno viene esperando como que el otro también piense igual. Eso es lo lógico. Esperamos eso nosotros todos en ciertos momentos que no estamos enojados.
pero cuando estamos enojados, pensamos y hablamos cosas que nosotros las sabemos, ¿verdad? ¿Usted sabe, es consciente de las cosas que habla cuando está enojado? Claro, bueno, todo eso tenemos que hacernos de cargo porque vamos a pedir perdón y vamos a perdonar. Y eso nos va a liberar. ¿Cuántos lo pueden creer? Bien, entonces ella cuenta, esta señora vino a la iglesia y en la iglesia oraron por liberación y Dios lo levantó de la silla de rueda y bueno, su mamá, de su hermana no se sabe, pero cuenta ella todo el pasar de ella dentro de un lugar donde uno piensa que en casa nada malo nos puede pasar. En casa nos amamos. Así son las cosas en la vida que nos visitan a veces a una corta edad, a veces cuando somos adolescentes, a veces cuando somos jóvenes, a veces cuando somos adultos. Pero esto a todos nosotros nos acontecen, que vienen determinadas cosas que nos generan un dolor, una bronca, odio, rechazo, enemistad, no quererlo ver a las personas que nos han dañado. Y vemos a Jesús. Jesús, si él estaría dentro de la lógica, él diría, claro, Jesús sabía, porque él no estaba en la condición 100% hombre, sin dejar de estar, él estaba en la condición 100% hombre, pero también era 100% Dios, solamente que no se valía de todos los atributos de Dios que él tenía, porque él venció en la condición de hombre. Él sabía que él tenía que pasar por ese lugar, pero no dejaba de pensar como hombre. Él hizo uso de su voluntad, diciendo, no tomes en cuenta sus pecados porque no saben lo que hacen. Es decir, él dejó de poner sus ojos en los agresores, dejó de poner los ojos en el que me está haciendo el mal. Para poder él decir esta palabra es que él sacó los ojos, y esa es la parte que nosotros no lo podemos hacer si no está Dios con nosotros, de los que nos agreden, de los que nos lastiman. Nosotros si pensamos que en la vida no nos va a pasar nada malo, bueno, usted sabe que no es así. Porque nosotros los humanos, si no es Dios, somos malos. Hacemos cosas malas. Pero en Dios nosotros, como hoy, vamos a tomar la determinación de perdonar. Porque si no perdonamos nosotros, se repite. Hacemos nosotros lo que otro hizo con nosotros. Bueno, hay tantos ejemplos de siempre. Hay una película que dice, alguien le dice, Migor, ¿por qué tratas así? y alguien le dice, yo amo lo que me hicieron a mí. Y bueno, así pasa, le estoy hablando de otra cosa, en la vida. Se repiten, si nosotros no perdonamos, si nosotros no soltamos el perdón, nosotros terminamos a la larga haciendo lo que nos hicieron. Y eso es tremendo. Bien, entonces Jesús es el modelo nuestro que nos enseña a salir de ese cuadro que nos generó trauma, que nos generó un problema. Mire, los problemas, esto lo saben explicar mejor los psicólogos, que yo no soy psicólogo, pero sé cómo actúa el enemigo del alma. Mire, los problemas que suceden se van a quedar en el consciente por un tiempo, luego se va al subconsciente, y luego va al inconsciente aproximadamente después de 3 años. Y cuando pasa al inconsciente desde nuestro interior, en determinados momentos que nos vemos reflejados con el pasado, nosotros desbordamos. Es decir, no controlamos. En ese momento me pierdo, me voy, me supera. Claro, eso es un problema no resuelto de nosotros. Recuerde, todos tenemos algo no resuelto, pero Dios está para ayudarnos. Solamente que debo llamar las cosas por su nombre y decir, Padre, esto que está en mi vida, declaro que es tu mano la que interviene en mí, es tu mano liberándome y sanándome. Me niego a vivir la vida de esta manera porque esto no es de tu agrado. Porque nadie podría pretender que esas cosas no nos sucedan. Somos humanos, sería imposible. Entonces mejor es llamarlo por su nombre, reconocerlo, llevarlo a Dios, porque Él tiene la salida para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Puede darle un aplauso a Jesucristo, Él tiene la salida para todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y nuestro Señor nos deja este ejemplo de cómo resolver los problemas. No enfocarnos. Mire,
¿Qué sucede cuando nosotros tenemos estos problemas sin resolver? Bueno, cuando vio el dicho que dice el que se quemó con leche. Claro, ahí lo ves. Así, vos ves la vaca y decís, yo me quemé con leche, esto me identifica con mi problema. El problema no resuelto es eso. Te produce una reacción, y esa reacción solo uno lo sabe, cada uno lo sabe, y eso es lo que debo entender, que para esto tengo salida. Cristo pagó en la cruz del Calvario para que pueda salir de esta situación, pero tengo que tomar decisiones. ¿Sí? Cuando veo la vaca, no lloro, digo, es la vaca, da leche, y con eso también me alimenté. Y sale la manteca y el queso y tantas cosas ricas de la vaca. Le estoy poniendo entendimiento a una situación emocional, una correntada violenta de emociones que me quieren hacer correr, esconderme, no dar la cara, no llamar por su nombre, mirar para otro lado, hacerme el distraído. No es la salida esa. La salida es enfrentarlo en Cristo, porque Cristo está con nosotros. Cristo está para ayudarnos, Cristo está para liberarnos, Cristo está para sanarnos. Si estas cosas no ocurren en nosotros, bueno, hay una conciencia muy perturbada, no hay paz. No tengo dominio propio, no puedo controlar las situaciones. Vuelvo a decir, el Señor está para ayudarnos en todo, ¿sí? Saco la mirada del trauma y miro a Jesús, que es mi modelo. Saco la mirada del agresor y miro a Jesús, que es mi modelo. Amo a Jesús, quiero imitar a Jesús, porque en Él está mi sanidad y mi liberación. Es una decisión. Ahí, cuando hago referencia a estas cosas, es una decisión personal. Si usted detiene la mirada en el cuadro hace instante hablé de la señora, de lo que vivió y tantas cosas relaté, de lo que ella describe, usted puede tener las suyas. Bueno, si usted permanece en ese cuadro mirando lo que le pasó, usted va a alimentar más y más al problema en su mente. Va a pensar que la persona es mala, que la persona le hizo esto, pero es esto, lo otro. Claro, porque usted está relatando algo real. Eso es lógico. La razón está muy ligada a eso. Es su aliada, y la que le dice es así. Pero en ese caso yo estaría siguiendo mis pensamientos a partir de una realidad y no siguiendo a mi modelo, que es Jesucristo. O sea que no puedo dejar de pensar como humano, pero tengo que tomar medidas sobre eso, porque no quiero ir detrás de ese problema, porque el problema pudo haber pasado hace años atrás, pero me invade la mente y me sigue generando problemas. Quiere decir que de ese problema tomó medidas el mundo espiritual, y el mundo espiritual lo que hace es traer pensamientos obsesivos, pensamientos ligados a imaginaciones, una especie de conversación en la mente que hablas con vos mismo, y de repente vos decís, no hablas con vos mismo, es un demonio que te está tirando muchos datos para que la mente se prenda en esa conversación, y de vuelta ahí están los pactos inconscientes. Los pactos inconscientes, los pactos mentales, donde uno no se da cuenta y se enrieda. Y bueno, y después las cosas ahí en la vida de las personas no cambian. Uno no puede perdonar, no puede hablar con libertad. Va a ver que a veces, cuando tenemos estas cosas que todavía Dios no los resolvió en nosotros, cuando hay determinados casos que no fueron sanados todavía, no los podemos hablar normal. Nos quebramos, lloramos. ¿Por qué? Claro, hay una parte no resuelta. Es como si usted, no sé, hubiera una persona con una camisa manga larga como la mía, y de repente tiene una llaga grande acá, pero lo está cubriendo la camisa y nadie lo ve. Y usted viene y le hace así: fulanito, ¿cómo andás? Bien, lo saluda amablemente, pero en eso tocó la llaga. ¿Cuál sería su reacción? Bien, fulanito, bien. No, ay, uy, no me toques. Porque muchas veces pasa así, ¿verdad? En nuestras vidas, que lo dejamos ahí escondidito, hasta que algo roza con esa parte. Y cuando rozó, me hizo manifestar. ¿Y ahí qué veo? Ahí lo que vemos es lo que está en nuestro corazón, lo que Dios quiere sanar y liberar, pero lo que yo debo hacer para que eso suceda también. Dios quiere sanar y liberar, pero yo tengo que tomar la determinación de decir: Padre, perdónalo,
porque no sabe lo que hace. Cuando digas esa palabra, tu razón va a decir, no, sí, que no. Lo hizo 1, 2, 3, 10, no sabe. Sí, la lógica te va a dar todos los datos para que no perdones. Por eso, seguir tu lógica, tus pensamientos, no sería seguir a Jesús. Sería agrandar al problema. Pero nosotros tenemos a Cristo y con Cristo podemos resolver todo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros resolvemos esto, bueno, primero se cortan en nosotros maldiciones que probablemente vienen de generaciones anteriores. Usted va a ver que hay muchos casos donde tiene que ver, esto es para otro lado, pero que tiene que ver también con no resolver. Muchos casos, padres separados, hijos separados. Y tantos casos, padres con cáncer, hijos con cáncer. Tantas ligaduras que vienen de nuestros antepasados porque no se resolvieron cosas que el mundo espiritual tomó a partir de situaciones que sucedieron. Te puede suceder muchas cosas porque de eso nadie está libre, pero para todo eso el Señor nos dio la salida. El Señor nos dio la salida para todo. El Señor. Así que las cosas que están en tu corazón, en tu vida, Dios quiere resolverlas. Dios quiere ayudarte. Dios quiere sanarte y liberarte. Entonces, cuando uno está sano y libre, puede venir alguien y tocarte, no digo a modo literal, ¿sí? Pero no va a haber ninguna reacción porque estás sano, estás libre, podés hablar, ir, venir, sos libre y sano. Pero expresamos el dolor cuando alguien se acerca a algo donde nos generó dolor. Vamos a ver que no solamente nuestro Señor Jesucristo pudo llevar adelante este gran acto de perdonar, sino también los discípulos, porque ellos también vivieron situaciones como las que vivió Jesús, mártires, y en medio de esa situación ellos pudieron hacer lo que Jesús hizo. Y acá vemos la prueba, ¿no? Que Dios está con nosotros y es Dios quien nos ayuda a superar todo. Crea que Dios está para ayudarle en todo. Crea que usted puede perdonar. Crea que Dios puede sanarlo, puede liberarlo, ¿sí? Dios puede sanarlo, Dios puede librarlo si usted perdona, ¿sí? Ahora vamos a ver, dice en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 59. Hechos, capítulo 7, verso 59. Dice la Biblia, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiéndolo dicho esto, durmió. ¿Qué pasaba con Esteban? Esteban era uno de los 7 diáconos que había sido elegido para llevar la gran misión en la iglesia primitiva, predicar la palabra de Dios. Hubo una gran persecución de todas las personas endemoniadas, ¿sí? Que venían contra los discípulos del Señor, y a muchos de ellos los mataron, los metieron preso y demás. Pero él, estando en el momento de agonía, cuando Esteban comienza a hablarles, a predicarles la palabra de Dios, a hablarles de lo que habló Moisés, habló y dio todo lo necesario para que ellos entendieran y pararan con este mal que ellos llevaban adelante. No pararon, al contrario, lo terminaron apedreando. Y cuando lo estaban apedreando, que era la forma de cómo mataban en aquel tiempo, cuando estaban apedreándolos, Esteban lo que dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Ahora, fíjese acá cómo es esto, porque el problema que convivió en tu mente te quiere hacer creer que vos no vas a poder resolverlo, que eso no se va a terminar, porque el problema quedó impregnado en vos, lo conoces bien al problema. Entonces es un problema manipulado por espíritus inmundos que dominó la mente a partir de que vos alimentaste la mente con pensamientos a partir de lo que te sucedió. A partir de lo que te sucedió, que vos viste o te enteraste o te hicieron, bueno, ahí el enemigo llenó la mente de pensamientos. Cuando a esos pensamientos no los llevas cautivo, la Biblia dice llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si no se hizo esto, si no se peleó una guerra en ese momento espiritual, batallando a esos espíritus inmundos que quieren venir a someterte, si no hiciste eso, esos pensamientos encontraron lugar en tu mente, se instalaron en tu mente.
Y mientras trabajabas estabas metido con el pensamiento y por un momento con bronca, con odio y si lo veo y cómo voy a resolver y no lo quiero ni ver. ¿Y todo eso por qué? Porque los pensamientos te tiraban el dato. ¿Y por qué te tiraban los datos? Porque hay un plan desde el mismo infierno diseñado para destruir nuestras vidas, para quitar la paz, para quitar la felicidad, para que vivamos esta vida que Cristo, para que no vivamos esta vida que Cristo quiere que vivamos. Entonces esas cosas, las que vivieron en tu mente, vos sabés que vos no podés. Por eso no quiero que lo veas desde el trauma, no quiero que lo veas desde el cuadro, quiero que lo veas desde lo que Jesús nos dice, y que cuando digo que lo veas es que creas que está el perdón, el poder que está en vos, que es tu voluntad, en mí, de perdonar. Y a partir de ahí va el mundo espiritual. Esos demonios que atacaban tu mente con pensamientos obsesivos ligados a imaginación se van a ir. Se van a ir, van a desaparecer. ¿Cuántos casos acá conocemos de personas que dañaron, que hicieron mal y que lo pudieron perdonar? Y cuando lo perdonaron se les abrió el cielo. Se les abrió el cielo. Se terminó ese caos, se terminó la tortura, se terminó el lloro, se terminó el odio. Y se volvió la paz, se volvió la libertad. Se pudo experimentar. Sí se puede. Porque Dios está para ayudarnos. Entonces, Esteban lo que hace en el momento de que él ya no puede, sabe que se va, porque dice, recibe mi espíritu, en un momento él dice, yo veo al Señor, dice, en su trono, y ahí se enfurecieron. Usted lea todo este capítulo, va a ver ahí en el capítulo 7 donde matan a Esteban. Y ahí describe cómo Esteban les predicó la palabra de Dios. Esteban no hizo ningún mal. Claro, esa es la otra parte. Uno dice, si lo ves de la parte humana, si yo no hice ningún mal. Y ya te digo, la razón nos entierra. La razón nos entierra. La razón nos entierra. La razón alimenta y fortalece al problema en mi interior. No lo debo mirar desde la perspectiva humana, sí de la de Jesús, donde dice, yo estoy determinado a perdonar porque sé que esta persona no sabe lo que está haciendo. Y tu mente seguramente ahí va a venir a decir, sí, bueno, ya es lo que te dije hace un instante, pero otra vez, lo perdono porque esto dice la Biblia. Ahora vamos a ver por qué. Sí se puede perdonar. 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 Y cuando perdonamos, Dios nos perdona. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y acá es donde vemos ahí la importancia del perdón. Acá tiene que ver que no es un tipo muy amable o una mujer muy amable, sino tiene que ver con un mandato del Señor, porque Él es el que nos perdona a nosotros, pero sí perdonamos. Ahí es cuando la vida espiritual del hombre se frena, se estanca. No hay cambios, no hay crecimientos, no hay manifestación del Espíritu Santo, no están los dones del Espíritu, no hablan lenguas, no tiene dones. Está seco, no es nada más que una asistencia a la iglesia, pero no hay una profundidad en el buscar a Dios porque tiene techos. Los techos se los puso uno mismo a partir de vivir situaciones que no me merecía vivir, pero me tocó vivir. Hay que romper ese techo, hay que romper esas barreras, hay que quitarlas, hay que quitar esas barreras, hay que quitar esas barreras. Esteban podría haber dicho, Señor, me voy por tu causa. Pero antes de ir, él dijo, Señor, perdónales. Clamó, dice, perdónales. ¿O Esteban era un superhombre? No hay superhombres. Estaba el poder de Dios en él. El poder de Dios le dio la capacidad a Esteban de quedar como un ejemplo para nosotros de cómo resolver determinadas cosas que en la vida quiere el enemigo que nosotros tengamos muy presente un pasado no resuelto.
porque un pasado no resuelto se me para acá adelante y constantemente me embroma un futuro. Cuando no hay un pasado resuelto, la mente está siempre en algo de hace tiempo atrás y eso está ocupando el lugar para que pudiera usar hoy en el presente hacia un futuro que quiero alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. El pasado lo usa el enemigo para entenebrecer nuestras vidas y que no veamos la luz de Dios. La luz de Dios viene a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros, como en esta mañana, recibimos la palabra de Dios, el Señor trae luz. Entonces, cerramos. ¿Qué cosas acontecieron en la vida? Que uno dice, por lo general, que esto cuando nos pasa, se nos hace el protagonista de nuestra vida. Y cuanto más pasa el tiempo sin resolverse estas cosas, más fuertes y violentas son las emociones. No, es imposible ignorarlas, no las podemos ignorar. Están muy presentes delante de nosotros. La Biblia dice en cuanto a las pasadas, las cosas viejas pasadas, que no debemos traerlo si el Señor lo resolvió. ¿Cómo saber si Dios resolvió algo en mi vida? Porque no la practico más. Yo lo puedo recordar, no me daña. Yo perdoné, estoy libre, sí, tuve traumas. Viví situaciones que me dañaron, pero no registro dolor, lo hablo con naturalidad. Me doy cuenta que lo puedo hablar con naturalidad. Cuando me doy cuenta que no sané y que no liberé, no, esto no me hables, de esto no. O si hablamos te voy a describir, pero vas a dar cuenta que vos comenzás a sacar veneno de adentro. Porque el mal que te hicieron te metió veneno. Las personas que no tienen a Cristo tienen a Satanás. Esto puede parecer muy chocante, pero es real, no hay otro Dios. Es Jesucristo y el destituido de la gloria de Dios, que es Satanás. Pero que él está ensañado para destruir a la humanidad. Entonces, Satanás tiene dominio absoluto en la tierra, pero salvo sobre los hijos de Dios. Pero en la tierra, él domina acá. A él se le dio el dominio en la tierra. Él domina la tierra. Así que el que no tiene a Cristo está en tinieblas y está bajo el yugo de Satanás. Esas personas no saben lo que hacen. Una persona de repente viene y le quita la vida a alguien y de repente se tenía hijos y no sabe el mal que causó. Y uno diría, pero sí, ¿cómo no va a saber? Mire, usted me va a entender porque es humano. Los humanos hacemos locuras. Si no es Cristo quien nos frena y nos libera, los humanos hacemos locura. Así que acá no hay ningún bueno, pienso, ¿verdad? Los humanos hacemos locura. ¿Cuántos padres le dijeron a sus hijos, hijo, yo te voy a ver crecer y tantas cosas y demás, pero en un momento de la vida dijo, yo conocí a otra mujer, quiero hacer mi vida con otra mujer? O viceversa, conocí otro hombre y quiero hacer, y ese nene o esa nena, ¿qué sabe ella? Pero así somos los humanos. Estoy describiendo cosas por si alguien cree que es bueno, que nos pasa a los humanos. Somos así. Si no es por Jesús quien nos enseña esta forma de vida, nosotros no pararíamos esta forma endemoniada de pensar. Por eso tenemos que, yo lo hablo tan crudamente, porque si no lo hablamos crudamente es como que se lo quiere disfrazar y dice, bueno, pero no es tan malo esto. El pecado es pecado y produce muerte. Y lo que es de Dios, eso glorifica a Jesucristo. Aplauda al Señor y dele gloria a Él. El pecado matará, pero Cristo da vida. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Amén. Entonces, cuando hago referencia a estas cosas, estoy diciendo las cosas que no lo pensaron y se hicieron. Y uno no es consciente de las consecuencias, de los males que hacemos. Por eso, una persona que está en Cristo y ya es libre, no va a hacer eso. No lo hace. No, ya ve. No, dice, no, un momento. ¿Por qué vamos a actuar así? ¿Por qué vamos a pensar así? Esto no está bien para nosotros, nos hace daño. Ya tenemos luz. Ya hay luz. Entiendo, veo. Pero cuando no hay luz, no entiendo, no veo. Entonces las emociones me hacen actuar, me hacen hablar y hacer cosas. Y bueno, hacía referencia que esas cosas probablemente son las que le pasaron a usted en la niñez. Que viene de padres, que viene de tíos, que viene de familias, de cosas que nos vivieron. Quizá un noviazgo
roto, una ilusión que fue desilusión, quizá engaños que hubo en la relación de noviazgo, en la relación de matrimonio, situaciones que uno tiene que decir, bueno, yo tengo que mirar a esto y llamarlo por su nombre y llevarlo a Jesús, que tratar de decir, bueno, ya está, no me hable de eso. Sí, es verdad, fue feo, pero no me hable de eso. Estás diciendo eso y decís, déjamelo al problema acá, que es mío. Te va a hacer muy mal, te va a dañar tus emociones. Vas a notarte cambios, alteraciones, vas a ver que no sos así, subís, bajás. No podés tener el equilibrio porque el alma está dañada. Emocionalmente estás mal. El enemigo, a partir de esas cosas, lo que hace es trujar el alma, sufre la persona. Hay salida para todo. Hay salida para todo. Hoy llamemos delante del Señor las cosas por su nombre. Vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir a Él que nos perdone a nosotros y vamos a perdonar. Los que le causaron daño, usted lo va a perdonar hoy. ¿Sí? A los que usted causó daño, va a pedir perdón. Vamos a pedir perdón, ¿sí? Entonces, cuando hacemos esto, la Biblia dice que el Señor nos perdona. Si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona. ¿Y qué pasa si Dios no nos perdona? No está con nosotros. ¿Que Dios es malo? No, Él es justo. Él es justo. Dios no es malo, es justo. Porque si no, entonces nosotros, no sé, más el argentino, ¿no? Tiene tantos argumentos que lo convencería a Dios. Pero Dios es justo. Con Dios no. Los argumentos no. Dios, es bueno, tierno, compasivo, nos ama incondicionalmente, pero es justo. Un día estaremos delante de Él y todos daremos cuenta, dice la Biblia, incluso por lo que hablamos. Por eso todos los días nosotros delante de Dios tenemos que ir y decir, perdona mis pecados, Padre, perdona mis pecados, Señor, perdona mis pecados. Gloria a Dios. ¿Estamos listos para perdonar? ¿Estamos listos para perdonar? ¿Estamos listos para perdonar? ¿Estamos listos para perdonar? ¿Tenemos la determinación de perdonar? Bien. Mire, le voy a explicar algo para que usted entienda esto. El perdón muchas veces es un proceso. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando usted determina perdonar automáticamente en el mundo espiritual, usted ya venció. Pero usted no puede percibir aquello porque es espiritual. Está en otras dimensiones. O sea, usted no va, salvo que Dios lo lleve. Recuerdo, estábamos una vez en un encuentro y una joven en medio del encuentro gritó. Bueno, era una cosa tremenda, ¿no? Que en algún momento vamos a hacer los encuentros. Entonces, después la jovencita sube a dar testimonio y ella dice, en un momento cuando estábamos hablando del perdón, dice ella, de repente caí sentada en una plaza, dice. No estaba donde estaba acá, sino en una plaza. Y ahí se me acercó el Señor, ella dice, y me dio la mano y me levantó. Dice, y el Señor me dijo, vení que voy a llevarte a una escena de tu vida, le dijo. Y claro, la jovencita con el Señor dice, feliz, pero automáticamente el Señor lo lleva a la escena y ella ve que su hermano, cuando ella era niña, estaba abusando de ella. Y ahí es cuando ella empieza a gritar. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque cuando Dios viene a tratar con tu corazón, te llevará a la escena. Y no tengas miedo, aunque lo hay, porque uno no quiere ir allá, porque eso fue lo que me dolió, lo que me marcó. Pero el Señor, para sanarte, te llevará ahí, porque cuando se produjo el mal, Él lo va a erradicar, lo va a arrancar de tu vida, te lleva a la escena. ¿Qué quiero decirte? O sea que no es superficial, indiferente. Dios cuando trata con profundidad. ¿Se entiende? Dios trata con profundidad. Dios llevará quizá tu vida a la escena. Por eso yo quiero que todos oremos a Dios. Nadie abra sus ojos, todos vamos a orar. Pero usted está por hablar con Dios. Mire, claro, usted dice, ay, vamos a orar, la escena, no. Ya te está hablando tu problema. Ya te está hablando tu problema si estamos con Jesús.
vas a orar a Jesús, al compasivo, al tierno, al misericordioso, a Jesús. Pero viste, ahí entonces cada uno ya sabe la mente, cómo ganó el problema en la mente. Cuando me hacen referencias, no, orar, pues si orar es lo más hermoso, voy a hablar con Dios. Pero cómo se interpone el pensamiento más fuerte en la mente. Entonces, yo estoy describiendo cosas que le pasan a usted para que usted cuando va a orar no se deje frenar por ese pensamiento, para que usted violente eso, reafirmando que usted perdona porque Jesucristo lo perdonó a usted. Y la Biblia hace entender también que en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que Él nos perdona y nos libera. Así que todas esas cosas que pudieron haber venido a partir de ahí, si había odios o si a determinadas personas usted no las podía ver. Voy a aclarar esto. Hay personas que realmente uno ve que no compatibiliza. Y yo digo siempre, la prudencia es muy importante en esto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, no hay compatibilidad y a veces hay fricciones, incomodidades. Lo mejor es que si no me demanda que me tenga que encontrar, no me encuentre. Yo no le voy a resolver la vida de él no me va a resolver la vida a mí. Entonces, creo que somos incompatibles, pero soy imparcial. No emito juicio, no lo califico, es una persona más. Pero si usted tiene alguna persona que dice, no, yo esta persona, no. Esta persona es esto, y ahí comienza uno a calificar, a juzgar. Ya saliste del marco bíblico. Y ya eso quiere decir que hay un pendiente en nuestro corazón de que algo me hizo. Entonces, si debo de repente tomar distancia de algunos casos, está bien. Pero si yo tomo distancia porque no, y tengo que estar ahí porque tengo que estar, pero no quiero estar, no quiero verlo, hay cosas que tengo que resolver en mi corazón. ¿Cuántos entienden? ¿Vamos a ver todo eso? ¿Vamos a llevarlo al Señor? ¿Lo vamos a llevar? ¿Vamos a recibir el perdón de Dios? ¿Vamos a recibir la sanidad y la liberación de Dios? Porque yo quiero hacerlo, diríamos. Esto es a forma individual porque la voluntad de usted está delante de Dios. ¿Se entiende? Esto es su determinación delante de Dios. Es su fe delante de Dios y es Él sanándonos y liberándonos. Y después, entonces ya esos pensamientos no van a estar en su vida porque ya fue sano. A ver, después es el otro que uno dice, bueno, yo le decía hace un instante el proceso, ¿verdad? Yo le pedí perdón a Dios, pero el pensamiento me sigue. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Satanás lo que va a querer hacer después de lo que usted ya hizo en el mundo espiritual, que usted vuelva a abrir la puerta de su voluntad. Cuando usted abre la puerta de su voluntad, espíritus inmundos vinieron otra vez y hicieron la conversación en su mente, y cuando usted hizo la conversación en su mente, lo volvieron a atrapar. Pero, estoy hablando del proceso, ¿no? Si fue atrapado, uno dice, Padre, te pido perdón, perdona mi pecado, renuncio a mi pecado, bendigo a fulano, declaro tu gracia, tu favor sobre fulano, porque tenemos que orar por esa persona. ¿Se entiende? Otra de las cosas en el proceso, uno dice, yo perdoné y me sigue viniendo el pensamiento, pero cuando me viene el pensamiento, yo lo único que hago es llevar cautivo ese pensamiento y bendecir a ese hermano. Usted no pecó. El enemigo está insistiendo para derribarlo, pero no pecó. Porque cuando viene el pensamiento que usted sabe que no es de Dios, usted está tomando la medida que tiene que tomar porque lo está atacando el enemigo. ¿Cuántos entienden?